el proceso de asunción, una parte súper importante es el hecho de que os voy a contar muy rápidamente cómo funciona el proceso de la autosugestión en nuestro subconsciente, porque tenemos 4 tipos de ondas cerebrales en los que funcionamos, que son beta, alfa, teta y delta. Estas son las 4 ondas en las que funciona nuestro subconsciente, nuestro cerebro. Estas son las ondas en las que funcionamos cuando dormimos, cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos. Entonces, esto es muy importante que lo entendáis, porque por eso dicen que la meditación y la afirmación y la visualización funciona mejor cuando nos vamos a dormir o cuando estamos recién despertados por la mañana. Pues ¿por qué es esto? Porque cuando estamos completamente despiertos a lo largo del día, estamos en un estado beta. ¿Qué es estado beta? Pues el estado más lógico y racional, cuando nuestro cerebro está funcionando para temas racionales, para el trabajo, para solucionar cosas, para planificar. Luego, cuando nos vamos a dormir, en el estado este en el que nos vamos a la cama, nos tumbamos en la cama y ya estamos tan relajados que llega un momento en el que no sabes si estás realmente despierto, si estás dormido, que estás así como con los ojos medio cerrados, medio abiertos. Entonces, en ese estado, estamos en estado alfa. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que este estado es muy bueno y es cuando se hacen las meditaciones porque funciona muy, muy bien para manifestar, para visualizar, porque ahí es nuestro subconsciente está muchísimo más receptivo a todo lo que le digas, o sea, está completamente receptivo y lo que en este estado tú le estás instaurando a tu subconsciente se lo está creyendo. Entonces, después de este estado... Hola, estoy grabando un vídeo. Vale, y después de este estado, en el estado alfa, que estamos ahí medio dormidos, medio despiertos, es súper bueno para manifestar y visualizar porque está muy receptivo y secreto lo que le digamos, llega directamente a nosotros y se instaura. Es como una reprogramación. Luego, cuando estamos en el estado teta, que es el siguiente, es cuando ya estamos dormidos. Entonces, en estos dos estados, entre dormido y despierto, tu subconsciente está plenamente receptivo a todo lo que le enchufes. Entonces, ahí te puedes poner afirmaciones, visualizaciones, ahí puedes ponerte, por ejemplo, cada noche antes de irte a dormir, te imaginas cómo es todo lo que estás queriendo, o sea, con todo detalle. Tú cierras los ojos y te pones a imaginar y hueles a qué olería eso, o cómo sería el color vibrante, o cómo llegarías hasta allí, o de quién estarías rodeado, o cómo celebrarías aquello que acabas de conseguir. Y lo sientes pero como si te estuviera pasando en el momento. Eso es la asunción, eso es visualizar. Estás visualizando lo que quieres y estás asumiendo que ya es tuyo. Y luego, las afirmaciones son muy poderosas, pero las tienes que hacer también en estos dos estados porque son cuando más impactan en tu subconsciente. También puedes llegar a este momento de medio vigilia, que son entre estos dos estados alfa y teta, de otras formas, como por ejemplo cuando en un proceso de meditación, en el proceso de relajación al principio, es muy importante que normalmente cuando estás haciendo una meditación, al principio siempre hacen como una cuenta hacia atrás, como de 10 hacia 0 para relajarte, o el tema de que estás visualizando números del 0 al 10 durante 3 veces, respirando profundo. Todo esto es para entrar en el proceso de apertura de tu subconsciente, que es el mismo estado en el que está tu cuerpo cuando se despierta y cuando vas a dormir por la noche. Entonces, esto lo puedes hacer de una forma natural en estos dos momentos del día, o también cuando estás haciendo una meditación lo puedes hacer mediante proceso de relajación. Entonces sería el mismo estado. Pero el caso es trabajar con nuestra inconsciencia y ahí imprimir lo que queremos y crear la vida de nuestros sueños. Todo esto está muy basado en la autosugestión, porque todo lo que imprimimos en nosotros mismos al final es lo que nos acaba rodeando. Entonces, si tú quieres tener una vida de tal forma, autosugestiónate de que eso ya es tuyo, pero autosugestiónate de una manera muy positiva y sobre todo suelta el miedo, libérate de todo aquello que te está haciendo estresarte, libérate de, ¿sabes cuando estás con miedo, cuando estás esperando una llamada, cuando estás esperando que te pase algo bueno, que estás intranquila, que igual se te puede juntar los nervios en el estómago, se te puede juntar en la garganta y sientes en este chakra tan hermoso que tenemos aquí, sientes una presión aquí? A mí me pasa, a mí en el chakra garganta se me hacen muchos nudos cuando estoy en un momento de agobio, de insatisfacción. Entonces intento trabajar con este chakra para relajarlo y para que todo fluya dentro de mí, porque cuando tenemos los chakras alineados todo funciona de una manera más fluida, más bonita, más positiva. Entonces primero suelta todo lo que te preocupa, suelta la preocupación, suelta los miedos. Olvídate de eso, eso no es parte de ti, eso es algo que está transitando por tu vida, llega a ti, pero tú lo ves como un espectador, no es algo tuyo, no te relaciones con ello, no te identifiques con ello, o sea, simplemente obsérvalo como si fuera una película y ya está, y déjalo ir, que se vaya. Entonces, cuando estás limpia y cuando has dejado de soltar todos estos pesos es cuando tienes que empezar a impregnar en ti
todas estas afirmaciones positivas, todo este sentimiento de deseo ya cumplido y estos estados que te he dicho de sueño y por la mañana al levantarte, son muy buenos para la meditación, son muy buenos para visualizar, manifestar, pero sobre todo el estado de deseo ya cumplido, el sentimiento de deseo ya cumplido lo debes de mantener durante todo el día, todos los días. Estos 3 momentos del día o por ejemplo, si haces otras técnicas como la escritura, scripting o lo que sea que hagas, está muy bien que lo hagas en estos momentos del día porque estás más receptivo, pero luego el sentimiento de deseo ya cumplido lo tienes que mantener durante todo el día, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, pero sintiendo como que eso ya es tuyo, ¿vale? O sea, el sentimiento tenlo, ¿vale? Si te quieres, por ejemplo, si quieres rodearte de gente muy guay o gente que tal, o quieres estar en un entorno de trabajo súper positivo, vete al trabajo y piensa que esa gente es maravillosa. Vete al trabajo y di, buah, es que este compañero es increíble, siempre me trata bien. Siéntete como, buah, es que voy a ir, qué bien, que me va a recibir mi compañero con una sonrisa y vas allí, entras a la oficina y ves, visualizas a tu compañero recibiéndote con una sonrisa y súper amable, ¿sabes? O sea, cada día vive con el sentimiento como de que eso que estás deseando ya es tuyo. Y si eso lo tienes tú, es tuyo y nadie te lo va a quitar. Lo único que va a pasar va a ser que va a llegar a tu realidad. Pero tenlo ya en tu subconsciente, aunque no lo veas en tu realidad. Tenlo y lo vas a ver. Si practicas esta mejora de tus ondas de frecuencia y tú en el centro del círculo, os voy a poner aquí como un dibujo porque me parece muy ilustrativo, que lo veamos así como que tú estás en el centro, que eres como una bolita de luz, luz muy brillante, muy potente, y a tu alrededor tienes como unos círculos que son todas esas frecuencias que estás atrayendo. Pues en el síndrome de la chica con suerte lo que pasa es que todas estas frecuencias están alineadas con tu propósito y todo funciona, todo encaja, todo cuadra. O sea, ese día que de repente te llaman y tienes una llamada positiva y a alguien le pasa algo bueno y de repente te llega dinero y de repente alguien te ofrece un planazo y de repente te llega una oferta de trabajo y de repente colaboras con una marca que te encanta y de repente tienes un viaje increíble y todo te sale bien. ¿Sabes ese día? Pues entonces el síndrome de la chica con suerte es como ese día pero con todos. O sea, todo lo mejor de que te pueda pasar es lo que vas a asumir. Vas a asumir cada día lo mejor de cada situación, de lo que te pueda pasar, de lo que te vaya a venir, de lo que vayas a recibir, de lo que vayas a dar. Si te imaginas lo mejor de todo, al final, con tu autosugestión, vas a acabar consiguiéndolo esto, porque lo has asumido y lo vas a traer. Entonces, cree en las energías, cree en ti, sobre todo, sigue este consejo si quieres y sigue mis vídeos porque son súper interesantes. Creo que me emociono tanto hablando de esto porque me funciona tanto que me merezco que me veáis. Muchas gracias y espero que esto os funcione muchísimo. Por favor, dejadme vuestras experiencias, comentarios, si queréis alguna situación ilustrativa que os haya pasado, como las que os he contado mías o alguna vivencia, por favor. O sea, me encanta escuchar estas historias y estaré encantada de que me las escribáis, de responderos y de volvernos a ver muy pronto.